Gracias nuevamente a nuestro Dios por el privilegio que me otorga de poder compartir su palabra con cada uno de ustedes. Hoy vamos a reflexionar en Gálatas capítulo 3, pero antes te invito a orar al Señor. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, gracias Señor porque tú nos expresas tu amor de día en día, entregándonos bendiciones y sosteniéndonos también en los momentos difíciles y adversos de nuestra vida. Gracias, mi querido Dios. Y hoy, Señor, rogamos nuevamente una bendición para todos nuestros amigos, nuestras amigas, nuestros hermanos y para toda persona que en su corazón quiere seguir tus caminos, quiere seguir, Señor, en la esperanza de la vida eterna. Padre eterno, también te pido que nos puedas conducir con tu Santo Espíritu. Te lo ruego en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amigos, el capítulo 3 de Gálatas nos habla de la fe por sobre la ley. Yo quisiera compartir con ustedes allí en Hebreos capítulo 11, versículo 1, declara lo siguiente la palabra del Señor acerca de la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso se define con fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y también quisiera en Romanos capítulo 3, versículo 31 dice, por la fe invalidamos la ley, de ninguna manera confirmamos la ley. Entonces Gálatas está hablando de la fe por sobre la ley. ¿Por qué? Porque a Abraham le fue dada la promesa. Por lo tanto, todos los del Antiguo Testamento creían en el Mesías. Todo apuntaba al que creía en el Mesías, entonces sería justificado. Y por otro lado, en el Nuevo Testamento es lo mismo. Todos los que creemos en Cristo Jesús somos justificados, es decir, somos perdonados, somos limpios porque hemos aceptado a Cristo, entonces seremos llevados al cielo conforme a la promesa cuando Cristo regrese en gloria y majestad. Bien, voy a dar lectura entonces dentro de este contexto. Dice así, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con la fe? Es la pregunta. Debemos recordar que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces Pablo le dice a los Gálatas porque se habían apartado. Primero habían recibido, habían confiado y tenían fe en Jesucristo, pero ahora habían retrocedido. Entonces dándole méritos a la ley para que ellos sean salvos, para ser justificados. Y la Biblia, aquí mismo en Gálatas, declara que la ley no puede justificar a nadie, porque todos somos encerrados bajo pecado. Luego dice el versículo 8, quiero leer el versículo 8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Es decir, Abraham recibió la revelación de Dios y la promesa que en él serían benditas todas las naciones. Todo aquel que creyese en el Mesías, en el futuro que vendría, entonces sería salvo. Y nosotros somos salvos también por Cristo nuestro Señor. El versículo 7 dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Luego dice el versículo 10, aquí nos habla de la ley, de la bendición y la maldición que Dios dijo allí en Deuteronomio capítulo 28. Enumera las bendiciones, también las maldiciones, aquel que se aparta de la ley. Entonces, estos hombres de allí de Gálatas querían justificarse a través de la ley, pero la ley no puede justificar a nadie. Por lo tanto, dice lo siguiente, porque que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Por qué? Porque si se desviaba un poquito de las instrucciones de Dios, entonces caería bajo la maldición. Además, los judíos le fueron agregando un sinnúmero de leyes para que
pudiesen andar en la vida y entonces eso se transformaba en una carga. Por eso dice así, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Es decir, si se desviaba un poquito, entonces caía bajo la maldición. Por lo tanto, aquellos que querían ser justificados por cumplir la ley, y la ley está refiriéndose también a los 5 primeros libros escritos por Moisés, y particularmente se refiere muchas veces también al libro de Deuteronomio. Entonces, si se desviaba un poquito, sería condenado. Por lo tanto, había que ejercer fe en Cristo. Cristo murió por nosotros. Luego dice el versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. La ley no puede salvar, Cristo murió. Ahora los judíos empalaban o atravesaban con un palo puntiagudo a aquel criminal. Y entonces Cristo fue crucificado en el método romano. Entonces los judíos entendían que eso estaba bajo maldición. Ahora Cristo murió por nuestros pecados para que nosotros fuésemos hallados sin culpa ante Dios. ¿Y cuál es el propósito entonces de la ley? Dice las Escrituras lo siguiente, el versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Realmente hay mucho material que estudiar, pero yo quiero dejar claro, la ley de Dios no es invalidada por la fe, por el contrario, se confirma. Sin embargo, la ley de Dios no justifica a nadie. Cristo es nuestra justicia y todo aquel que acepta a Cristo entonces es justificado en su corazón y por lo tanto será herederos y coheredero de la promesa de estar en la tierra nueva. Deseo que Dios le bendiga. Un abrazo en este nuevo día. Dios les bendiga.